¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Vaya que las narrativas juegan un papel determinante en las contiendas políticas y las redes sociales no se quedan atrás, han vuelto ya una arena en donde se dirime de todo y con todo. En esta jornada electoral que acabamos de vivir el pasado 5 de junio, comenzó a estructurarse, incluso se sigue manejando esa narrativa, el tema del vínculo de Morena con el narcotráfico. E incluso ha sido trending topic una palabra en particular, narcopresidente, haciendo referencia a las presuntas relaciones de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa. El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad llevó a cabo un estudio muy interesante, de verdad, una liga que en lo particular compartí y me pareció muy, muy atractiva para entender todo este escenario. Y voy a platicar al respecto con Eloy Caloca, investigador precisamente de este programa. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús, y al auditorio de la Octava. Muy buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Oye, pues el gusto es nuestro y la primera pregunta que te haría es, ¿cómo se construye esta narrativa en los medios tradicionales, así como también en redes sociales, particularmente el caso de Twitter? Bueno, pues esta narconarrativa, estimado Jesús y auditorio, según observamos, fue colocada e impulsada en Twitter a través de diferentes hashtags como narcopresidente, Morena narcopartido, narcogobierno, AMLO perro del narco y muchos otros hashtags denostativos y terribles que pudimos observar cuando hicimos búsquedas que asociaban la palabra narco con gobierno, presidente, AMLO o Morena. Según observamos, estos hashtags conformaron esa narconarrativa a la que haces referencia. Hubo tres grupos de hashtags que observamos que iban juntos, Jesús, que no estaban desvinculados entre sí. Uno era toda una comunidad de hashtags en torno a Morena narcopartido, otro alrededor de narcopresidente y otro alrededor de todo el tema electoral. Por lo tanto, podemos concluir que hashtags relacionados con Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes o elecciones 2022 impulsaron Morena narcopartido o narcopresidente. No se desvinculó el tema de las elecciones pasadas de estas narrativas y por lo tanto se usó de una forma oportunista porque se quería colocar en el imaginario colectivo sentidos comunes de que hay un narcoestado o narcogobierno justo en plenas elecciones, Jesús. Oye, algo que me llamó mucho la atención, Eloy, es que esta acusación no es de ahora, es una acusación que se remonta incluso a inicios del actual sexenio, pero se toma para estas elecciones, para esta discusión. Así es, se utilizaron mucho imágenes de encuentros del presidente López Obrador con supuesta familia de El Chapo o de grupos narcotraficantes. También se utilizó como argumento para impulso de esta narconarrativa el que supuestamente se perdona o se absuelve a los grupos criminales con la estrategia de nuestro presidente, abrazos, no balazos, y también se impulsó la idea de que Morena había ganado el proceso electoral por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Pero como dices, Jesús, se utilizó una narrativa que ya era anterior de una forma orquestada y oportunista en el periodo electoral. Oye, este punto nos llama mucho la atención, Eloy, tú que eres el experto. No son movimientos independientes, digámoslo así. O sea, tienen obviamente algo, como le dices, que lo amplía, que lo amplifica. ¿Cómo funciona esta organización? Coloquialmente le decimos nado sincronizado, pero que Así es. va de la mano también con medios tradicionales. Así es. Empecemos con Twitter. ¿Qué se hizo en Twitter? Después de que recopilamos las fechas y horarios de publicación de las cuentas relacionadas con los hashtags que ya te he contado, observamos que había algunas cuentas con un comportamiento anómalo. Esto es, que retuitearon o tuitearon en intervalos de 12 a 60 segundos cientos de veces, ¿no? Como tú y la audiencia saben, Jesús, es imposible que en un intervalo de alrededor de un minuto se produzcan o difundan cientos de tweets. Esto nos hizo concluir que estas cuentas anómalas que mostraron ráfagas de publicaciones,
pues eran parte de una estrategia para colocar la narconarrativa en la temporalidad del periodo electoral. Los hashtags también que más se colocan son narcopresidente y Morena narcopartido, muy por encima de otros hashtags que aluden también a esta misma narrativa. Y si nos pasamos a los medios tradicionales, ahí pudimos observar que diferentes columnistas hacen uso de esta misma narconarrativa en sus espacios justo en el periodo de las elecciones. Analizamos un corpus, un grupo de 30 columnas con artículos de opinión y reportajes en medios privados, tanto nacionales como internacionales, estimado Jesús, en El Universal, La Silla Rota, El Heraldo, El Financiero, Animal Político, El País, Milenio o Reforma, se colocó el tema de la narconarrativa exactamente durante las mismas fechas, que fue un periodo que fue del 1 al 7 del mes de este mes de junio, cuando arranca el periodo electoral exactamente. Oye, el tema, por ejemplo, de los analistas, de los columnistas, incluso de políticos, porque en este hilo que ustedes presentan, pues vemos de todos colores y sabores, ¿no? Así es, estimado Jesús. Hay dos grandes grupos que colocaron esta narconarrativa en medios masivos de comunicación. Por un lado están los analistas o periodistas que tienen un espacio en medios y lo utilizaron para hablar de este tema. Dentro de ese grupo, pues podemos señalar a Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Eduardo Ruiz Gili, Ricardo Alemán, Carlos Alarraqui, Reyes Heroles, Raimundo Riva Palacio, Fernando García Ramírez, en fin. Hay un segundo grupo que sería un grupo de políticos, funcionarios actuales o exfuncionarios vinculados a partidos de la oposición que fueron entrevistados, se utilizaron sus declaraciones o incluso fueron columnistas invitados de diferentes medios. Tal fue el caso de Francisco Labastida Ochoa, Rubén Aguilar, Marco Rubio, que es senador en Estados Unidos, Beatriz Pajés, que fue legisladora por el PRI, Porfirio Muñoz Ledo o Lili Telles, que está muy presente en el espacio de Carlos Alarraqui, por ejemplo. Pero sí vemos una coordinación, porque es una presencia de la narconarrativa en cuestión de una semana y en tiempo de elecciones. Y sin un argumento sólido, o sea, sin una prueba sólida, pues. Exactamente, estimado Jesús. Las narrativas, digamos, las tesis que componen esta narrativa es que hay un narcoestado fortalecido por Andrés Manuel López Obrador, porque él ha tenido la política y el lema de abrazos no balazos. Ya con eso concluyen que hay protección de familias de capos. También hay una tesis de que había pactos entre el cártel de Sinaloa y gobierno federal porque el presidente López Obrador ha visitado constantemente Badiraguato y la zona que se conoce como Triángulo Dorado en el norte del país. Pero esto pues es completamente falaz porque así como ha visitado esa zona, ha visitado otros estados. Oaxaca y el sureste mexicano es la región que más visita. También había una tesis de que López Obrador uniría fuerzas con el narcotráfico para consolidar una dictadura autoritaria. Eso también lo encontramos en los textos, que hay un pacto entre Américo Villarreal en Tamaulipas para ganar las elecciones con el cártel de Sinaloa y finalmente que los triunfos de Morena en las recientes elecciones se debieron a sus pactos con el narcotráfico. Pero lo que vemos es un uso faccioso de una serie de estrategias que son estrategias discursivas para posicionar la narconarrativa. Por ejemplo, usan falacias, Jesús. La falacia que más utilizan es la falacia de causa simple, que es atribuir algún efecto a una causa que es engañosa porque no es la causa que está relacionada con lo que estamos hablando. Ellos dicen que es un país con un alto nivel de homicidios y un incremento de la violencia y que esto se debe al pacto de gobierno federal con el narcotráfico, lo cual es erróneo. El problema de la violencia que está presente y no hacemos ni haremos menos es un problema histórico, estructural y heredado de las diferentes tramas de los municipios y de los estados del país en toda su diversidad. Y también es un problema de violencia que ya había ocurrido en los sexenios pasados y es lamentable, reitero. Pero no es que toda la violencia y homicidios que estamos viviendo sean el resultado de un pacto. Por otro lado, también no muestran pruebas, Jesús,
dicen según nuestras pesquisas, según algunas investigaciones o según informantes, pero no señalan ex profeso de dónde obtienen la información. También ese recurso se llama recurso de la sospecha, Jesús. Es decir, no tengo pruebas, pero sí coloco en la agenda pública un tema. Y otro recurso que utilizan como estrategia es que usan varios espacios mediáticos en donde tienen presencia para posicionar la narconarrativa. Vemos como, por ejemplo, Carlos Loret de Mola habló de esta narconarrativa en Latinus, en El Informador, en Diario Debate y también en las columnas de los medios locales donde reproducen sus columnas del Informador, ¿no? Mientras que Rubén Aguilar habló de esta misma narconarrativa en dos textos de Animal Político y en diarios de El Salvador y de Costa Rica. Entonces, hacen uso de sus espacios para impulsarla cuanto más puedan, Jesús. Oye, y finalmente, Eloy, esto tiene un impacto, ya lo mencionabas, pero caray, nocivo en la democracia. Ensucia el proceso como tal. Por supuesto, mi estimado Jesús, hay un gran teórico de las ciencias sociales que se llama Antonio Gramsci, que nos habla del sentido común. La creación de un sentido común, la creación de una imaginario o de una serie de ideas compartidas por una sociedad, pues se pueden convertir en una verdad si se repiten, se reiteran y además están impulsadas por los principales medios de comunicación. Lo que vemos ahora es el intento de generar ese sentido común y el llamado a que algunas ciudadanas y ciudadanos generemos sentidos distintos, Jesús. Tenemos que sacar estos estudios, que dar evidencias, que hacer investigaciones para que no se coloque ese sentido que quieren colocar grupos de políticos y grupos mediáticos que obedecen a intereses corporativos e intereses que quieren desestabilizar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, así es, la democracia es pluralidad y es la oportunidad de que diferentes puntos de vista o perspectivas tengan espacio. Por lo tanto, te agradecemos a la Octava, a ti, Jesús, por darnos este espacio para ampliar el debate público y no quedar solamente con una mirada. Claro. Mi querido doctor Eloy Caloca, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, yo te quiero agradecer de verdad tu generosidad con la Octava, el análisis y la explicación de este importante tema.